Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a esta nueva entrega de Teledebate. Hoy viernes, finalizando la última semana laboral del primer mes del año. Ya el próximo lunes pues entraremos en febrero. Bien, vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés general, una muy interesante entrevista que presentaremos en el próximo segmento, excusando la inasistencia involuntaria de nuestro compañero Ramón Reyes, que está hoy un poco quebrantado. Bien, la reflexión de este día dice así: esconder la ignorancia es hacerla crecer. Este es un pensamiento del Mahatma Gandhi. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1841, durante la llamada Guerra del Opio, tropas inglesas ocuparon Hong Kong. En 1860 nació el destacado escritor ruso Anton Chejov. Médico, escritor y dramaturgo, se le considera entre los más importantes autores de cuentos de la literatura mundial. En 1867, 7 años más tarde, vio la luz otro destacado novelista, el español Vicente Blasco Ibáñez. Y en el año 2009, el entonces presidente Leonel Fernández dejó inaugurada la primera línea del metro de Santo Domingo, con una extensión de 14 kilómetros y medio. Desde entonces se ha convertido en un medio popular de transportación que ha sido usado por millones de pasajeros. Y bueno, nuestra condolencia a la ministra de Salud Pública, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, por el sensible fallecimiento de su señora madre Claudine Marcelino, viuda Guzmán. Y el presidente Danilo Medina retornó de Ecuador, investido ya como presidente pro tempore de la CELAC. Reclama cambiar el modelo de lucha contra el narcotráfico, centrado más en los países con alto mercado de consumo. También acciones más efectivas para erradicar la pobreza. Si duro y sin concesiones fue el discurso del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, pronunciado antes de ayer con motivo del 4º aniversario de la creación del mismo, no se quedaron rezagadas ni fueron menos las palabras de Alberto Navarro, el embajador de la Unión Europea, en el día de ayer, al recibir un reconocimiento de la Cámara de Cuentas. El embajador del Viejo Mundo tronó contra la cultura de la corrupción, la impunidad, el clientelismo político y el dinero fácil, abogando por reglas que se apliquen a todos por igual y recordando que los dineros que se pierden son aportados por el pueblo dominicano y también por vía de donaciones extranjeras, advirtiendo que la Unión Europea es el principal aportante de fondos no reembolsables al país. Y bajo fuerte presión internacional y grandes protestas internas, el presidente Michel Martelly ha prometido buscar una solución a la crisis política de Haití antes del 7 de febrero, término de su mandato. Pero los protestantes siguen reclamando su renuncia. Y en Venezuela se agrava la crisis. El generalmente moderado Enrique Capriles plantea ahora debatir el tema del referendo revocatorio para poner fin al desastroso mandato de Nicolás Maduro. Y por su otro lado, el Tribunal Superior Electoral justifica el fallo a favor de Feyo Suberví. Dice que este fue escogido de manera legal por el PRM en convención. El favorecido sigue reclamando la postulación sin que hasta ahora se vislumbre una posible solución. Y en respuesta a un reciente artículo del economista Bernardo Vega, el licenciado Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, expone interesantes consideraciones sobre el crecimiento económico y la necesidad de promover una mejor distribución del mismo, para lo cual reitera un aumento salarial hasta 25.000 pesos, que representa el 80% de la nómina global, comenzando por el sector oficial, donde el salario mínimo es de apenas 5.000 pesos. Por otro lado, se aplaza la medida de coerción contra un grupo de altos oficiales en activo, encabezados por un general de brigada, que laboraban en el Departamento de Materiales Bélicos del Ministerio de Defensa. Están acusados de traficar ilegalmente más de 200 permisos de armas. Mientras tanto, se aplaza el juicio contra los agresores de la ingeniera Francina Hungría, a quienes privaron de la vista, los cuales gozan de libertad. Y la Procuraduría anuncia que recurrirá a la libertad condicional otorgada
a Luis Gabriel Viloria, imputado de estafa, clonar tarjetas y otros graves delitos, al que se acusa de ser uno de los dos cabecillas principales de una peligrosa banda internacional dedicada a cometer todo tipo de fraudes contra el sistema financiero dominicano e internacional, así como de particulares. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos ya vamos a estar conversando con nuestro huésped de hoy en Teledebate. Bueno, con nosotros un viejo amigo y también un viejo huésped de aquí de Teledebate, el ingeniero... Amigo de antaño. Manuel González Tejera, experto en el área agropecuaria y además especialista en temas internacionales. Parecen dos cosas... Podemos hablar de los todos, Mario. Dos cosas contradictorias. Es así. Así que bienvenido una vez más. Buenas noches, Mario. Mira, Manuel, hay quienes están cuestionando el cambio climático y sus efectos. Ahí leí un artículo, creo que fue en acento.com, diciendo, bueno, que eso es una especie de ajuste normal de la naturaleza, que se ha producido a lo largo del tiempo. Ahora, tú que le has dado continuo seguimiento al tema, ¿qué tú opinas? Bueno, ajuste normal no es. O sea, hay un efecto de la acción del ser humano, de la actividad y de la intensificación, ¿ya? Del uso, vamos a decir, industrial, a partir de la revolución industrial, es que se empieza a percibir el incremento tanto de los niveles de CO2 como los incrementos de la temperatura a nivel global. Por ejemplo, antes de ayer salía el informe Kelvin, donde planteaba que los niveles de CO2 llegaron ya a 403 partes por millón en la actualidad. Y conjuntamente con el incremento de la temperatura a nivel mundial, por ejemplo, tú puedes observar que el año pasado fue el año más caluroso en 136 años desde que se tiene registro. ¿Ya? Entonces, ahora lo fundamental es que hay que tratar de, vamos a decir, separar no la realidad con la ficción y también separar lo que es verdad, lo que es medio verdad y lo que es mentira o no tiene base científica. O sea, eso es importante, porque por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos en el mundo, este año 2015 inició el fenómeno, el evento del niño, o sea, no el niño, el ENSO, como se le llama realmente a nivel técnico. O sea, el ENSO es el niño oscilación del sur, en el Pacífico. Y ese ENSO se califica en tres, en el niño, en la niña y en una etapa neutra. Entonces, ¿qué significa cuando existe un niño? Es cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial se elevan sobre 0.5 grados de la normal. O sea, ahora mismo estamos viendo temperaturas que normalmente existían en esas latitudes, o sea, específicamente en el Ecuador, entre el 5 norte y 5 sur, de 26, 27, 25, 26 grados, y cuando se incrementa, donde tenía que haber 25 grados y hubo 27, hubo un incremento de 2 grados. O sea, ya es un niño. Ahora, cuando esa temperatura disminuye, o sea, disminuye de 25 a 24 grados o 23 grados, ya ahí se puede empezar un fenómeno que se puede llamar niña, siempre y cuando pasen periodos de 5 periodos trimestrales sobre 0.5 grados es niño, menos 0.5 grados es niña. Ahora, ¿cuál es la diferencia en los efectos que produce el niño y la niña? Muy buena pregunta. Por ejemplo, en los efectos que... mira, hay un fenómeno que se llama la telequinesis. Lo que ocurre en el Pacífico también afecta el mundo. Primeramente, es una gran masa de agua, que ha provocado un aumento de la temperatura. Cuando aumenta la temperatura en el Océano Pacífico, tiende a disminuir la temperatura en el Atlántico.
Por eso, cuando disminuye la temperatura en el O sea, Atlántico, cuando hay más calor allá, cuando hay más calor allá, hay se más frío traspasa aquí. para acá más, no es que sea más no frío, frío, pero más fresco. menos fresco. calor. Entonces, ¿qué provoca eso? Por ejemplo, en el caso del Atlántico, la formación de huracanes, o sea, disminuye el ritmo, la intensidad de los huracanes. Si tú te das cuenta, este año, en los últimos 3 años hemos visto que no ha incidido Sí, no han habido huracanes fuertes. realmente en el Atlántico. Y realmente en nuestro entorno, el Caribe, hay una correlación directa, que es la siguiente. Cuando existe niños, o sea, cuando aumenta la temperatura en el Pacífico, en el Caribe, República Dominicana, Haití, parte de Cuba, fundamentalmente la parte oriental de Cuba, Puerto Rico y las islas, y también en Colombia y partes de Venezuela, hay un A, incremento de temperatura, B, disminución de las precipitaciones, o sea, de la lluvia, y 3, incremento de la radiación solar. Y eso lo hemos visto. O sea ahí tú te das cuenta, se refleja que un fenómeno que se llama sequía. O sea, un fenómeno que se llama sequía. Entonces, yo te digo una cosa, Mario, si no se hubiera previsto la construcción de presas en la República Dominicana hace 30, 40 años. La estaríamos pasando muy mal. No la estaríamos ya pasando, o sea, ya estuviéramos ya a un nivel, yo no me imagino cómo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los últimos años se han presentado, en lo que va de siglo, se han presentado varios niños en nuestro país, o sea, a nivel mundial. Pero el actual es un evento del niño que se califica como strong, fuerte. Sin precedentes. Sí, bueno, es parecido al del 97-98. Estamos esperando los resultados que se van a terminar de compilar este próximo domingo de cómo se dio el índice de la oscilación del niño en el Pacífico, porque si supera los 2.3 grados centígrados, va a ser similar al del 97-98, que fue bien fuerte a nivel mundial. Entonces, este año existe el riesgo de que el fenómeno del niño sea más fuerte todavía que el año anterior. No, ya no. Este año no. Ya lo que te quiero señalar es lo siguiente. El niño comenzó realmente a partir, comenzó fundamentalmente a partir de septiembre, octubre, o sea, bueno, ya se ve desde mayo, junio, julio del año pasado, empieza el incremento de la temperatura, pero el arreciamiento ocurrió fundamentalmente octubre, noviembre, diciembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ahora viene enero, febrero, marzo. Diciembre, enero, febrero. O sea, ahora estamos en ese periodo y entonces se percibe ya, según la NOAA, la Agencia del Clima de los Estados Unidos, planteó ya que el niño va a disminuir sus efectos, la temperatura, en la mitad de la primavera. ¿Qué es la mitad de la primavera de nuestro hemisferio? La primavera sabemos que inicia en marzo. La mitad probablemente ya en abril. En abril. Y plantea algo que lo estuve leyendo, bueno, leyendo no, lo recibí vía Twitter de una meteoróloga puertorriqueña muy capacitada, Ada Mozón, que nos planteaba que el niño pasa de una etapa neutral muy corta y este año se inicia una niña. ¿Cuándo se inicia? Plantean los científicos que va a iniciarse a partir de entre julio y agosto. ¿Eso quiere decir ¿Qué significa eso, Mario? Que probablemente este año 2016, y viendo reportes y una excelente investigación, se la voy a enviar a ustedes, que hizo Luis Felipe Jerez de la Oficina Nacional de Meteorología, un meteorólogo dominicano. Sí. Él plantea que este año va a haber probablemente 16 tormentas mayores, o sea, que se pueden convertir algunas de ellas en huracanes grandes. O sea, se atenúan los efectos del niño. Sí, van a atenuarse obligatoriamente. Viene entonces la niña y entonces vamos a tener
un clima más agradable, benigno en cuanto más a lluvia. benigno, pero entonces mayor cantidad de tormenta. Sí, sí, O sea, sí, mayor sí, riesgo de sí, tormenta. sí, eso es O lo sea, siempre estamos, cuando o, no por nada, o por no es otra. una o es la Oye, otra. Entonces, pero ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, hay un fenómeno que se da cuando se dan este tipo de fenómenos de sequía, o sea, la disminución de las lluvias, cosa que ha ocurrido. Por ejemplo, el año pasado, el año 2015, la desviación de las precipitaciones, o sea, por debajo de la normal, estuvimos en un 24.11%. O sea, ¿qué significa eso? Que si tenía que llover 100 en un sitio, solamente cayó 76, 75. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso si lo llevamos a un histórico? Si lo llevamos a un histórico del año 1930 hasta el año 2015, es el tercer año más seco que ha ocurrido en la República Dominicana. El primero fue, no sé si tú recordarás, estábamos en Fersán, Mario, en esa época, 97-98, el año 1997, hubo 32% menos de lluvia que lo normal, y en el año 2002, en el 2002 ocurrió un niño, pero no un niño fuerte, sino un niño moderado, el 2002, 2003, o sea, específicamente fue el año 2002, con un 25.27% menos lluvia. O sea, fue un año seco. ¿Dónde está la diferencia en eso entre los años secos? La existencia o no de reservorios de agua. Entonces, por suerte, en nuestro país hemos tenido, por suerte, agua en los embalses, y eso nos ha permitido, por lo menos, tener un comportamiento positivo en la agricultura, ¿ya? Tanto en esos momentos como el año pasado. Entonces, son aspectos que uno tiene que tomar en consideración, porque si no... De todas maneras, el año pasado, es decir, la agricultura y la ganadería sobre todo sufrieron algo, ¿verdad? Sí, sufrieron bastante. Bastante. Fundamentalmente la agricultura que se encuentra bajo secano. Por eso tú ves el reflejo de los famosos precios del plátano, ¿tú entiendes? Claro. O de los víveres, que todavía muchos víveres tú puedes ver todavía que se ven los efectos de la sequía. O sea, tú vas a un supermercado y encuentras precios altos. Correcto. Y tú te vas a preguntar, ¿y por qué está el precio alto? Y es consecuencia de y es consecuencia de esto. Vamos a hacer una pausa, Manuel, y regresamos. Bien, seguimos conversando con el ingeniero Manuel González Tejera sobre este importante tema que son los cambios climatológicos y específicamente el fenómeno del niño y de la Que no niña. el fenómeno del niño, se me olvidó decir que Sí. no es cambio climático, es una variabilidad Sí, climática. exacto. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas, en definitiva, Manuel, para este año? Bueno, O sea, ¿cuál sería el pronóstico no, este año? bueno, fundamentándonos en el informe que estuvimos leyendo de Luis Felipe Jerez, de la Oficina Nacional de Meteorología, que planteaba que ya a partir de mediados de año se va a recuperar los niveles de precipitación normal que hay, que normalmente caen en la República Dominicana. Yo veo que el panorama lo veo halagüeño en cuanto a precipitaciones. O sea, que vamos a tener van a mejorar más las precipitaciones comparado con el año pasado. Claro. O sea, el pronóstico es ese. El mismo pronóstico de la NOAA dice que vamos a pasar rápidamente de un niño a una niña, ya que lo vamos a empezar a experimentar a partir del inicio del verano, y el verano inicia el 22 de junio. O sea, tenemos que tener fe en ese aspecto. Ahora, lo fundamental es que se ha administrado de una manera racional ya el agua, que es un factor fundamental. ¿Se ha hecho un buen uso Bueno, del agua? el hecho de que exista un observatorio del agua o un comité interinstitucional del agua, ¿Eso ha funcionado bien, Manuel? bastante bien. Yo diría, no es porque yo participe Claro. en ese No, te lo pregunto porque tú participas, sí, porque si no, no... en esa entidad, y es por lo siguiente, o sea, se vela semanalmente y prácticamente diariamente se ven los niveles de presa y distribución del agua en el país. Tú sabes que el principal uso del agua en nuestro país es el uso humano.
Claro. Entonces el uso de la agricultura también se tiene que velar. Y, y en algunas partes se ha tenido que racionalizar el agua, ¿ya? Porque es una realidad. Tú no puedes soltar todo el agua que todo el mundo quiera, porque entonces no tendríamos agua para mañana ni para pasado. O sea, tenemos que pensar en que hay que administrar. Y yo te diría que en base a los resultados del año pasado, con lo que ocurrió de precipitaciones, se administró bastante bien. O sea, yo te diría, hubo sí zonas que la agricultura tuvo problemas con el agua, fundamentalmente la zona de Baní, porque realmente el complejo Higüey-Valdesia ya no llenó las expectativas en cuanto a reservoir de agua o en cuanto a recibimiento de agua para su almacenamiento. ¿Ya? Muy diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, en Atillo, que prácticamente se manejó bastante bien en cuanto al uso del agua. En Rincón tuvimos problemas de estrechez al final del año, o sea, en los últimos meses del año, y hubo que racionalizarla para poder empezar siembras arroceras en enero, cosa que permitió la siembra, Hemos tenido, y lo digo, que se ha tenido problemas en cuanto a la entrada de agua, o sea, los niveles de caudal, o sea, el caudal que entra, que han entrado a los 9 principales embalses han sido menores que los promedios, ¿ya? O que lo que se llama la normal de prácticamente todos los embalses. El año pasado fue bien crítico en eso. O sea, cuando te digo menores, te diría, si a un lugar tenía que entrarle 40 metros cúbicos por segundo, este año pasado le entraron 10 metros cúbicos por segundo. O sea, hubo un problema real. Entonces, por suerte, el hecho de manejar de una manera racional esa agua que estaba almacenada, ¿ya? Impidió que ocurriera un nivel de crisis, ¿ya? Sabemos que hay un problema de agua, pero no llegó a nivel de crisis, es decir, está seco, ¿se entiende? O sea, porque hay que dar también, yo personalmente, a veces cuando se utilizan frases catastróficas, mucha gente no se da cuenta que esas frases catastróficas provocan reacciones en el mercado. ¿Cuáles son las reacciones del mercado? Alza de precios. Claro. Muchas veces el precio sube no por un efecto directo que hay de que no hay agua. No, pues muchas veces por efecto, vamos a decir... El mensaje que envía. Sí, el mensaje. Entonces hay que decirle a la verdad a la gente. O sea, hay un problema y hay que racionalizar el agua. Y hay que utilizar mejor el agua. Pero tenemos que también pensar en futuro. Hay que continuar con la reforestación, Mario. Aquí tenemos cierta vocación catastrófica. No solo para ese tema, sino para muchos. A veces magnificamos demasiado las cosas negativas y en cambio dejamos pasar las positivas. Sí. Es cierto, es cierto. Es cierto, Mario, es cierto. Una vez un director de periódico que estaba con él me dijo, mira, lo que pasa es que la buena noticia no vende. No, es cierto. Lo que vende es la mala noticia. La mala noticia. Sí, el otro día salió, por cierto, un titular sobre eso. Yo le decía a los amigos, le decía, pero ven acá, tú tienes razón, pero vamos a decirte algo. La actividad de la agricultura, mira, la actividad más previsora que existe y más planificada que existe es la agricultura. Claro. Para tú sembrar lo que tú quieras sembrar, tú tienes que planificar. Tienes que planificar que vas a meterte en un terreno. Ese terreno tiene que tener disponibilidad, si tienes recursos de agua o no, ¿ya? ¿Qué tipo de suelo? Exacto, es importante. Viene la preparación del terreno, viene el uso de tecnología que existen. Entonces, por ejemplo, en el caso de las reses, las vacas, ¿ya? Yo nunca he visto una vaca yendo a un supermercado a comprar comida. Las vacas no van a los supermercados. A la vaca hay que alimentarla. Ese es un ser que debe ser alimentado. Y el que está bajo, el que se responsabiliza por ese animal, por esa res, o por ese cerdo, o por ese pollo, tiene que garantizar la comida. Porque esos son animales que no viven del aire, viven de la comida. Entonces hay muchas técnicas. En el caso de la ganadería existe para etapas críticas lo que se llama el ensilado o la nidificación, ¿ya? ¿Qué cosa es? El ensilado es, por ejemplo, cuando tú siembras lo que le llaman hierba, o sea, pasto,
y tú haces corte y lo vas almacenando en trincheras. Es un almacenamiento. Es un almacenamiento. Y la nidificación es también cuando tú cortas la hierba o el pasto, lo cortas, está seco, y entonces tú haces pacas. Pacas que se utilizan para alimentación también. Correcto. O sea, que sirven para alimentación en cuanto tú lo pones semiestabulado tu ganado. Entonces, eso son actividades normales que se tienen que desarrollar. O sea, que así como en la presa tú almacenas agua, en este caso tú tienes que almacenar alimentos obligatoriamente. Ha habido unas buenas experiencias en Monteplata. Hay productores que ahí están sembrando hierba específicamente para corte. Hierba para corte, dan sus cortes, ensilan, ¿ya? Y hay una buena experiencia. Lo que pasa es que es algo que debe ser generalizado. Pero el gran problema que tenemos es que muchas veces tenemos microganaderos. O sea, hay ganaderos de cuatro tareas, o de 4 reses, o de 3 reses. Minifundio. Y hay un problema, o sea, hay un problema que es una realidad. Entonces, que tiene que definirse. Por ejemplo, este año hemos tenido, Mario, y escúchame decírtelo, pero este año hemos tenido muchos problemas en la línea noroeste, en los últimos meses del año pasado y este inicio del año, o sea, lo que se llama la costa, Montecristi, parte de Dajabón, parte de Santiago, la parte norte de Santiago Rodríguez, ya porque las precipitaciones prácticamente han sido nulas. Claro. Este norte que vino el otro día fue muy poco realmente lo que ayudó ahí, que hay una ganadería. Exacto. Vamos a hacer una pausa, Manuel, y cuando regresemos vamos a conversar un poquito en los minutos finales del tema internacional. Y ya se acabó el programa. Del tema internacional. Ok, para adelante. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, este es un tema un poquito escabroso, por así decirlo. ¿Cuál, Mario? ¿Cuál? Hay una hay una situación ahora bastante compleja en Europa. Sí. Por la afluencia enorme de inmigrantes provenientes de países árabes. Y entonces se está hablando de una especie de invasión islámica de Europa. Y hay temor, inclusive, de que se dice que a la vuelta de, no sé, de 25 años o algo así, prácticamente más de la mitad de la población europea va a ser islámica, porque el europeo promedio, es decir, el nivel de nacimiento de ellos es muy pobre, y en cambio... Prolífico, sí. Y en cambio es muy prolífico el de estos inmigrantes. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿O qué tú crees que cómo se puede manejar eso? Porque ya inclusive hay una serie de países que están tomando medidas restrictivas muy fuertes. Bueno, Dinamarca y Alemania empezaron ahora, y Suecia también esta misma semana. Correcto. Pero realmente hay un dicho que dice, cría cuervo y te sacarán los ojos. Muchas de esas políticas que llevó la Unión Europea en los últimos años es la que ha llevado a esto. O sea, acuérdate que en el Oriente Medio que existía un establishment que permitía, vamos a decir, un control de las poblaciones. El caso Gaddafi. Sí. Gaddafi era un ejemplo. O sea, Gaddafi por Libia no cruzaba una persona a montarse en una yola, en una patera, como le llaman los españoles, a cruzar hacia Italia o hacia Francia. Habían sus controles y a mucha de esa gente que llegaba del Subsahara le daban la nacionalidad libia. Ahora, el caso de Siria, en eso yo estoy totalmente de acuerdo con una frase que dijo, tenemos que hablar un día de esto de Trump, otra vez. Donald Trump dijo que él criticaba la política de los norteamericanos y que no quería refugiados sirios en Estados Unidos porque los prefiere mejor que estén en Siria y que se le arreglen condiciones en su país. Y es verdad, o sea, vamos a hablar claro, o sea, lo que está ocurriendo en Siria es cierto, es una guerra, pero lo fundamental es resolver no la guerra, sino la paz, que haya paz. Que haya paz y una estabilidad donde esa gente se quede en su país. ¿Se entiende? Entonces, al tú incentivar, porque vamos a hablar claro, Francia incentivó en parte
lo que ocurrió en Siria, o sea, no lo que ocurrió, porque lo que ocurrió fue algo espontáneo por parte de la población, pero luego cuando Creó las condiciones. creó las condiciones. ¿Cómo fue que se crearon esas condiciones? Cuando tú te pones a ayudar a llamados opositores, entre comillas, pero que resulta que son peores. O sea, porque vamos a hablar claro, o sea, el ISIS, o sea, el llamado combate contra el famoso Al-Qaeda, que aquí lo analizamos en una ocasión en el programa, se buscó una contrapartida que fue el ISIS. El ISIS que está formado primero por individuos radicales y por otro lado, ¿tú sabes de quién? Por individuos que pertenecían al ejército del antiguo Saddam Hussein. O sea, al-Duri, el que era vicepresidente de Irak, que la famosa carta número 2, que nunca la encontraron, es uno de los jefes del ISIS. ¿Ya? Es uno de los jefes de esa organización que quiere buscar una revancha. Entonces, por eso, cuando tú ves y te preguntas, ¿y por qué Rusia se mete en ese lío? O sea, no es el lío de Siria. El lío de Rusia, metiendo los aviones y apoyo a Assad y apoyo a Irak, no es por ellos, no es por Assad ni es por Irak, es por Rusia. Claro. ¿Por qué? Porque Rusia tiene una gran población islámica. Entonces, puede ser alguna parte de esa población, puede ser influenciada por esos radicales, como fue el caso de los chechenos y la gente del Daguestán. ¿Ya? La misma gente, el checheno aquel que puso la bomba, la persona que puso la bomba en Boston, era un checheno de estos radicales que fueron apoyados y que entraron a Estados Unidos en función de esos apoyos que dio el gobierno norteamericano. ¿Tú no te has dado cuenta que en los últimos meses ha estado callado John McCain? ¿Tú no te has dado cuenta? Que ahora en la campaña republicana se ha quedado silencioso, porque John McCain fue uno de los que inspiró el apoyo inicial a esta gente, claro, ¿ya? Que le salió con otro juego, cortando cabeza. Ahora están pagando las consecuencias. Sí, está pagando las consecuencias. Entonces, ahí lo que se necesita es rápidamente esta estabilidad. Estabilidad, pero con diálogo. Con diálogo obligatoriamente de las partes. Pero tú no te vas a sentar a dialogar, porque el problema del diálogo es saber con quién tú te vas a sentar a una mesa. ¿Tú no crees que en el futuro pudiera haber una especie de guerra cultural, de choque de civilizaciones? Bueno, el choque como tal lo plantea Huntington, se está reflejando. O sea, en el caso específicamente europeo, específicamente francés, ¿ya? Entonces, lo que hay que evitar es que se llegue a lo que se llama la discriminación. O sea, primero, son seres humanos. Sí. Segundo, son seres humanos que en esos países son necesarios, porque vamos a hablar claro, o sea, el envejecimiento de la población en los países europeos está provocando que la única forma de sostener las economías y esos regímenes de bienestar, ¿ya?, es con mano de obra. Entonces, o sea, que vienen a ser los haitianos allá. No vienen siendo los haitianos, porque los haitianos tienen otra condición, porque allá sí hay muchas leyes que tienen que respetarse, como es la misma seguridad social, ¿tú entiendes? Y hay reglas planteadas. Entonces, en el caso de Alemania, por ejemplo, que muy medalaganariamente o muy alegremente la señora Merkel, cuando empezó la crisis de los sirios, decía, estamos dispuestos a recibir 1 millón. ¿Y cuánto recibió? Ese lío se lo tiró a Grecia, ese lío se lo tiró a Serbia, ese lío se lo tiró a los países del sur de Europa. Tiene un problema serio interno. Sí, y entonces ahora viene un problema que ya empiezan las limitaciones. Lo que ocurrió en el Año Nuevo en Alemania, en diferentes ciudades, cosa que era censurada. O sea, en Alemania, hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, se censuraban las noticias que tenían problemas con inmigrantes. ¿Por qué? Para no alejar esa masa de fuerza de trabajo, independientemente es una fuerza de trabajo que para ellos es necesaria. O sea, porque vamos a hablarte claro, Mario, ¿qué sería del desarrollo de Alemania sin esa inmigración que fue de los españoles inicialmente? ¿Qué sería de esa economía alemana sin esa inmigración turca que tuvieron?
O sea, ahí está también la fuerza de trabajo turca, que trabajó, ¿ya? Y de esa fuerza de trabajo turca, que fundamentalmente fue kurda. Lo que pasa es que ese es un rejuego que es peligroso. Y si tú no lo manejas bien, se te desborda. Equilibrar. Y entonces viene la cosa de cría cuero y te sacan los ojos. Y te sacan los ojos. Ese es Entonces, el punto. por eso tú ves las políticas restrictivas que tiene el Reino Unido. Claro, no solamente porque es una isla, No, sino también tiene políticas restrictivas. O sea, tú vienes aquí, te abrimos los brazos, pero vamos a cumplir con las leyes de aquí. Y en Australia también. Y en Australia son fuertes. En Australia son totalmente fuertes. Lo último que le dijo un primer ministro cuando quisieron, la inmigración islámica quiso empezar a implantar su costumbre, le dijo, no, tienen que adaptarse a las costumbres nuestras. Y si no, tienen el derecho de irse. Ahora mira, hay un factor de desestabilización que todavía se mantiene en el Oriente Medio. Y ese factor de desestabilización, por más que se quiera negar, lo constituye Arabia Saudita y el wahabismo. Sí. ¿Ya? O sea, hay que decirlo claramente. Arabia Saudita ha sido un factor de desestabilización en el Oriente Medio. Y nadie dice nada. Esa gente decapita, arrancan cabeza, tratan mal a las mujeres y nadie ha dicho nada. Siempre viven hablando de Saddam Hussein, los crímenes de Saddam Hussein, los crímenes de Gaddafi, y nadie ha visto toda la cantidad de crímenes que ha hecho Arabia Saudita. El petróleo. O el dólar, o el dinero. Se nos agotó el tiempo, pero no le deseo seguir hablando contigo. En cualquier momento te llamamos otra vez para seguir hablando de estos temas, Mario. porque el tema internacional, señores, es de una importancia vital. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido de hoy. El tiro rápido de Mario Rivadulla. Como la famosa historia de la Caperucita Roja, llegó el lobo. Pero no lo hizo como en su caso, disfrazado de abuelita, sino a rostro descubierto con el nombre de Zika. De hecho, el lobo, ya lo teníamos aquí hace mucho tiempo, en forma de un peligroso mosquito, el mismo que por años ha transmitido el dengue y más recientemente la chikungunya, menos letal, pero de secuelas más dolorosas y prolongadas que pueden durar hasta 2 años. Ahora se le agrega este nuevo virus que ha estado caminando a pasos acelerados por todo el continente. Se ha introducido en los Estados Unidos y está haciendo ya su aparición en Europa, donde el presidente ruso Alexander Putin lo califica de porquería que viene de América. Pero fue el día 22 que el Ministerio de Salud Pública recibió el reporte oficial confirmando la presencia de los 10 primeros casos registrados en el país. Y han sido las propias autoridades sanitarias las que han advertido que hasta 500.000 personas pudieran verse afectadas en República Dominicana. Quizás sea una cantidad un tanto magnificada, pero no cabe duda que estamos en presencia de un riesgo de gran alcance colectivo. La propia Organización Mundial de la Salud estima que la cantidad de infectados en el continente pudiera oscilar entre 2 a 3 millones de personas. Y de ellos pudiera tocarnos una buena proporción, habida cuenta de que en relación al número de casos, somos el país de la región donde resulta más alta la tasa de mortalidad del dengue, que el pasado año provocó más de un centenar de víctimas, tratándose del mismo agente transmisor de esto. Originalmente se dijo que el Zika era de efectos mucho menos peligrosos que el dengue, pero conforme han avanzado los días, se han ido revelando más posibles y graves secuelas. Ya se habla de que las mujeres deben evitar el embarazo porque la criatura pudiera sufrir deformidades, entre estas microcefalias. Y los nefrólogos, que son los especialistas en enfermedades de los riñones, hablan de posibles fallas renales. Se advierte, por otro lado, del peligro de daño cerebral, lo que vuelve más vulnerables a quienes sufren de discapacidades como el síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo, para los cuales el gobierno, a través del despacho de la primera dama, ha abierto sendos centros modernos de atención en la capital y Santiago, y próximamente en San Juan de la Maguana.
El cuadro es por consiguiente lo bastante preocupante como para tomar bien en serio la introducción del Zika. No es cuestión de entrar en pánico ni de perder la cabeza, pero tampoco de desentendernos del riesgo y de las acciones urgentes que es preciso tomar para reducir al mínimo los efectos de la enfermedad. Lo importante en este caso es eliminar los criaderos del mosquito transmisor. Al hacerlo así, estaremos no solo previniendo el Zika, sino también el dengue y la chikungunya. A las autoridades sanitarias les corresponde encabezar la campaña, pero es una batalla que compromete el esfuerzo de todos, puesto que es la salud de todos la que está en riesgo, y con la salud no se juega. No caben pues excusas por cuanto se trata de una prioridad nacional. Como tal, debe ser asumida sin distingos ni vacilaciones. El próximo lunes, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mejores intenciones también y bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de nuestro canal 23. Tengan todos pues un feliz fin de semana.